Buenas noches, mi nombre es Nailin Rincón, estudiante de tercer semestre de Administración de Empresas de Uniminuto. Acerca del retorno a la comunidad de Alfonso López, en este momento estamos liderando el proyecto de Aprendo y Emprendo de la materia de responsabilidad social que se realizó en el departamento del Atlántico, en el municipio de Galapa, en el barrio Villa Olímpica, con las madres gestantes y los niños. Una vez leído los capítulos 1 de la comunidad como campo problemático y el 9 de pensar hoy en la comunidad desde su potencial instituyente, responderé la siguiente pregunta. Primero, ¿cuáles son las principales características del concepto de comunidad desde la visión del autor? Entonces yo expreso que más que características son las connotaciones que presenta el autor en el concepto de comunidad, dentro de las cuales se destacan. La palabra comunidad puede ser usada como sustantivo cuando se refiere a un ente o ser. Por ejemplo, como se habla de comunidades afro, se refiere a un grupo de personas que hacen parte de una etnia social, pero también suele usarse como adjetivo cuando se refiere a que un grupo de personas están unidos. Por ejemplo de ello cuando decimos práctica comunitaria. Habla de comunidad, tiene un sentido acogedor porque se alude a una unidad, solidaridad y vecindad. El concepto comunitario es asociado a un territorio pequeño o población homogénea, es decir, que sirve como agente delimitador. Los agentes estatales la consideran como un grupo constituido por iguales comunes o rústicos. En la pregunta número 2, el autor plantea las comunidades como alternativas al capitalismo. Entonces, cuando se nos vendió la idea de capitalismo, se nos decía que el mundo iba a progresar y se anunciaba, por decirlo así, un paraíso terrenal para la humanidad. Pero al transcurrir el tiempo, los resultados son todo lo contrario. La profundización de la desigualdad y la injusticia, el incremento de la pobreza, el desempleo y la violencia, la exacerbación de la discriminación y la exclusión y la opresión, así como la masificación, la alineación y homogenización cultural y la destrucción ecológica. En este orden de ideas, el sentido comunitario aplicado en nuestro país y en nuestro entorno viene como solución porque primero se rescata el sentido solidario y se acaba el individualismo, porque esto no viene solo como una política económica, sino como una cultura en la cual prevalece el bienestar de la comunidad sobre el bienestar individual. La riqueza es para todos y no para las grandes empresas. Un valor que también se rescata es el sentido de pertenencia. Esta afirmación se evidencia en la visita que se desarrolló en el barrio Villa Olímpica del municipio de Galapa, donde se ve claramente la desigualdad social con estas mujeres que muchas veces son excluidas por las políticas neoliberales y capitalistas, y que la solución de parte del Estado es ofrecerles subsidios. La tercera pregunta es: ¿cuál es la importancia y el lugar del sujeto en la construcción de las comunidades? Cada individuo tiene importancia dentro de la comunidad y no es un ente aislado, sino que al contrario, desde su autonomía se integra con los demás individuos y ve la diferencia no como una amenaza a su ser, sino al contrario como una riqueza, que al ser bien utilizada busca el equilibrio de la comunidad. El problema de hoy en día es que las personas que piensan diferente a los demás es considerado como una amenaza, entrando así en los extremismos y llevando a la población a una polarización como la que se vive en nuestro país. Que si una persona piensa en sentido de la comunidad es vista como comunista o izquierdista, y si piensa en el campo de la acumulación de capital es considerado de derecha. Con estas posiciones lo que se hace es apagar el sentido de la comunidad y nos lleva a generar conflicto entre hermanos de una misma comunidad local y país. Este es pues el resultado de esta actividad. Muchas gracias.